Bien, hoy vamos a ver 3 temas de 3 sacramentos que nos hacen falta ver, pero que son temas breves en cuanto a preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por ejemplo, el tema de confesión de pecados era un tema extenso, hay muchas dudas con respecto al tema de confesión de pecados. Con respecto al tema de unción de los enfermos, casi que ya lo explicamos. ¿Por qué? Porque ya hemos tocado una de las citas que habla de unción de los enfermos, pero es un tema pequeño. Ahora, quiero aclarar algo. Si bien es cierto, es un tema pequeño desde la apologética, es un tema muy grande desde la fe católica. Por ejemplo, hoy vamos a tocar el tema de la confirmación. Es un tema muy amplio, pero desde la perspectiva de apologética son un par de citas nada más para hablar de la confirmación. Con respecto al tema del matrimonio, si se trata del sacramento del matrimonio, estamos hablando de que hay toda una preparación, toda una catequesis prematrimonial, que una persona, si quiere contraer matrimonio, pues sabe que es parte de requisitos que solicita la Iglesia para poder casarse, ¿verdad? Hoy no vamos a entrar en todos esos detalles. Hoy solamente vamos a ver aquellos puntos sobre el matrimonio que normalmente se cuestiona en la fe católica. Así es que iniciamos de una vez viendo el tema del sacramento de la confirmación, también conocido como sacramento de crismación. ¿Qué es la confirmación? Para esto vamos a recurrir al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285, que dice: con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, mucha atención, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Oiga lo que dice la Iglesia Católica. La confirmación nos compromete con la Iglesia y con Cristo a extender y defender la fe con nuestras palabras y con nuestras obras. Y decían que en el catecismo no hablaba nada de apologética. Véalo, ahí está. La palabra defender viene de apologética o apología en el griego. Sí, usted está llamado, hermano, a defender la fe, no solo con sus obras, ni solo con sus palabras, sino que con palabras y con obras. Es decir, no se vale, óigalo bien, no se vale decir que usted va a ayudar al más necesitado, al hambriento, al huérfano, pero no le va a predicar sobre la palabra de Dios. Este es un error que se ha cometido en la Iglesia. Mucha ayuda social, pero poca predicación. Recuerdo un amigo mío, él me contaba que él fue huérfano y fue criado por monjas. Y dice que esas monjas fueron un derroche de amor, pero un derroche de amor. Lo cuidaron, lo chinearon, lo alimentaron, pero me decía él, yo no recuerdo que me hayan
enseñado a Cristo, que me hayan hablado de Jesús. Claro que me enseñaban a orar, que el Padre Nuestro, que los mandamientos, pero nunca me mostraron ese encuentro personal con Cristo. Él se hizo evangélico. Yo le decía, hermano, pero es que a usted se le estuvo predicando el evangelio desde niño. Sí, pero ¿qué le costaba decirme que había un Dios amor, un Dios que me amaba? Bueno, yo le decía, pero es que ellos lo amaron a usted con el amor de Cristo. Sí, pero ¿por qué no me decían que Jesús me ama? A veces cometemos esos errores. Creemos que la Iglesia Católica es una ONG de ayuda al más necesitado y se nos olvida la parte de la predicación. O podemos cometer el otro error. Solo predique y predique y predique, pero con nuestros actos estamos diciendo algo contrario a lo que decimos. Así es que debemos, como confirmados, extender y defender la fe. Ya desde el Antiguo Testamento venía prefigurado el sacramento de la confirmación. Aunque usted no lo crea, ya en el Antiguo Testamento, así como vimos en el tema del bautismo, que la circuncisión judía era una prefigura del bautismo cristiano. ¿Por qué? Porque veíamos que en la antigua alianza, si usted quería ser parte del pueblo de Dios, usted se tenía que circuncidar. Y junto a usted, toda su familia, en este caso todos los varones mayores a 8 días después de nacido. Por eso es que Pablo dice en Colosenses 2, 11 y 12 que la circuncisión de Cristo es el bautismo. Así es que la prefigura del bautismo es la circuncisión. ¿Cuál será la prefigura de la confirmación? Resulta que en el Antiguo Testamento esos niños que habían sido circuncidados desde niños, ellos no pidieron ser circuncidados, ¿verdad que no? No, igual que los niños católicos cuando son bautizados no pidieron ser bautizados. Pero igualmente los judíos, para confirmar la fe, practicaban un rito llamado el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah era la confirmación judía de la fe que los padres judíos heredaron al niño circuncidado. El niño cuando crecía tenía que confirmar aquella fe que sus padres le habían heredado. ¿Cómo se hacía el Bar Mitzvah? Los judíos a los 12 años de edad llevaban, luego de una gran preparación, ¿verdad? Porque más o menos duraba un año de preparación, el niño, aunque siempre se le educaba en la fe judía, desde pequeñito, desde que podía leer, ya se les empezaba a enseñar las Sagradas Escrituras. Y resulta que cuando el niño cumplía 12 años, era llevado a la sinagoga o al templo para que leyera el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y luego el niño tenía que responder ante los maestros de la ley, ante los sacerdotes, diferentes preguntas que ellos le hacían. Es decir, el niño tenía que llegar a la sinagoga o al templo de Jerusalén. Y estando allí, los maestros de la ley, los conocedores de la Escritura, lo hacían leer la palabra de Dios y lo hacían explicarla. Resulta que en la Sagrada Escritura aparece esta práctica. ¿Saben quién se confirmó bajo el rito judío del Bar Mitzvah? Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 42 al 47. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Palabra de Dios. Es decir, había algo obligatorio que los llevaba, porque dice que así debía de ser. Cristo los acompaña al templo de Jerusalén. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que ser así?
porque era obligatorio que tuviese Cristo que ir hasta Jerusalén. La Biblia nos lo cuenta. Resulta que este es el famoso pasaje aquel de Jesús perdido y hallado en el templo, a los 12 años. Cuando José y María se dan cuenta que Jesús se ha perdido, se devuelven hacia el templo. Y vea lo que ocurre a partir del versículo 46. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Palabra de Dios. ¿Qué era lo que estaba sucediendo allí? Cristo había alargado su bar mitzvah por 3 días. Los maestros de la ley se sorprendían de ver un joven tan elocuente, tan inteligente, tan conocedor de la Sagrada Escritura. Si era la misma palabra de Dios hecha carne, ¿cómo no iba a conocerla? Por supuesto. Una vez más vemos cómo en el Antiguo Testamento ya se ve una sombra de lo que debía de venir. Así como nuestros niños pequeños son bautizados, ellos luego, cuando crecen, tienen que confirmar la fe que nosotros como padres les hemos heredado. Eso es lo que estaba haciendo Cristo. Cristo fue circuncidado. Pero también Cristo pudo haber llegado a la edad de 12 años y haber dicho: no, yo soy el Mesías y todo esto que me hicieron a mí de niño, vea, no tiene ningún valor. Pero no, Cristo lo que hace más bien es todo lo contrario. Él confirma la fe que sus padres le habían heredado. Esa es la confirmación católica, es confirmar la fe que sus padres le han heredado, pero con un beneficio mucho mayor. Recuerdan que habíamos dicho que las prefiguras del Antiguo Testamento son menores a las figuras reales del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Eucaristía. Cristo dice: sus padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Mas el que coma de este pan no morirá. Es decir, que si bien es cierto, el maná era un milagro porque era pan que caía del cielo, el milagro que Cristo va a hacer en la Eucaristía es muchísimo mayor que el milagro del maná. Cristo es superior al maná, la Eucaristía es superior al maná. De la misma forma, la confirmación católica es superior al bar mitzvah del Antiguo Testamento, del pueblo judío. Esa confirmación del Antiguo Testamento le faltaba algo: la efusión del Espíritu Santo. Mucha gente cree que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo por primera vez en Pentecostés. Esto es falso. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo desde que fueron bautizados por Cristo. Desde ese momento ya ellos tenían el Espíritu Santo, igual que nuestros niños, ya tienen el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la confirmación? Hay una nueva efusión del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo? Bueno, muy sencillo. Primero, porque Cristo se los dice. En Juan capítulo 14, apúntelo por allí porque ese no lo tengo en las filminas. En Juan capítulo 14, les dice Jesús a los apóstoles: cuando venga el Espíritu de verdad, que los guiará a la verdad completa, el cual el mundo no conoce, dice Jesús, pero ustedes lo conocen y está en ustedes, el Paráclito, el defensor, el ayudador, el que está en ustedes. Es decir, ya los apóstoles tenían el Espíritu Santo, por supuesto, porque ellos proclamaban a Cristo como Señor. Y dice la palabra de Dios que nadie puede proclamar a Cristo como Señor si no es a través del Espíritu Santo. Además, Cristo en Juan, también apunte esa, Juan capítulo 20, versículo 21, 22 y 23, les dice:
reciban el Espíritu Santo, y dice, sopló sobre ellos. Eso es antes de su ascensión. Juan 20, capítulo 20, versículo 21 al 23. Cristo les dice, sopla sobre ellos el Espíritu Santo, y les dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retengan, les serán retenidos. Eso es antes de Pentecostés, antes de su ascensión a los cielos. De manera que el día de Pentecostés, lo que recibieron, de hecho así lo dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde Jesús les dice a ellos, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y les dará el poder del Espíritu Santo. Es decir, hay una fuerza mayor del Espíritu Santo. Eso es lo que cree la Iglesia Católica en la confirmación. El Espíritu Santo desciende sobre aquellos que ya fueron bautizados, que ya recibieron el Espíritu Santo, pero viene con más fuerza. Amén. ¿Y dónde dice en la Biblia eso? Ya lo vamos a ver. En Hechos capítulo 19, versículo 3 al 5, es un texto que ya tocamos en el tema del bautismo. Dice así, Pablo les replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios. Mucha atención, ya habíamos visto en Hechos 2:42 que el bautismo nos daba el perdón de los pecados y recibíamos el Espíritu Santo. Pero resulta que aquí Pablo hace algo más. En el versículo 6 dice el texto bíblico, y al imponerles las manos, Pablo, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Palabra de Dios. Decía un sacerdote por allí que si de verdad estuviéramos bien preparados para la confirma, posiblemente en ese momento estaríamos hablando en lenguas y profetizando. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos jóvenes, la mayoría de los que se confirman son jóvenes, se confirman porque la mamá les prometió un Nintendo. Bueno, ya el Nintendo ya ni lo usan, ahora lo que usan es un Wii, ¿verdad? O Play 3, o yo no sé ya lo que salió. Pero le prometieron algún premio, entonces van a confirmarse por el premio, no por confirmarse. Pero más hacerles conciencia de lo que van a ir a hacer que solamente un premio. ¿Por qué? Porque van solo por ir. Mucho cuidadito, ¿verdad? De que la motivación sea más algo material que algo espiritual. Deberíamos de preocuparnos más por eso con nuestros hijos. Otra cosa importante, aquí dice que una vez fueron bautizados también fueron confirmados. De hecho, si usted es un adulto, lo normal es que si usted nunca ha recibido bautismo, el mismo día que usted es bautizado, sea confirmado. En ocasiones lo hacen paulatinamente, pero lo que normalmente está estipulado en el Código de Derecho Canónico es que reciba todos los sacramentos de una sola vez, a un iniciado, a un catecúmeno, es decir, una persona que se ha convertido a la fe siendo adulto y que nunca ha profesado el cristianismo. Diferente a un católico, como el caso mío, que yo, siendo niño, soy bautizado como católico, crezco, hago primera comunión, pero luego me salgo de la Iglesia Católica. Muy diferente. ¿Por qué? Porque ya yo fui iniciado. Ahora tengo que reinsertarme en la fe de la Iglesia Católica, pero ya no tienen que volverme a bautizar, ya no tengo que volver a hacer todos los sacramentos. En el pasado también hubo niños que eran confirmados en el mismo bautismo, pero la Iglesia llegó a comprender que era mejor dar la confirmación cuando el niño ya tuviese conciencia
del sacramento. ¿Por qué? Porque recuerden lo que hemos dicho de los sacramentos. El sacramento hace lo que dice. Repítalo conmigo. El sacramento hace lo que dice. Nosotros creemos que si hay una mayor efusión del Espíritu Santo en la confirmación, eso ocurre también con un niño confirmado. Pero la Iglesia también, viendo que era necesario que el niño diera la respuesta, lo amplió de los 12 más o menos a los 15, 16 años, aunque usted puede tener 40, que igual se puede confirmar. Amén. Bien, eso con el tema de la confirmación. Ahora vamos a pasar a otro tema que pareciera tener relación con la confirma, pero que realmente esto ha sido más una condición que algunos obispos han puesto a ser realmente un requisito. ¿A qué me refiero? Hay gente que cree que para casarse tiene que ser confirmado. Sí, ciertamente nuestros obispos normalmente solicitan, piden que el que se case haya sido primeramente confirmado. Pero tampoco es un requisito realmente o dogma de fe de parte de la Iglesia. No, perfectamente podría casarse y luego confirmarse. Pero como nosotros nos atenemos a lo que nos mande nuestro sacerdote o lo que nos mande el obispo en el momento, entonces podría aplicarse la confirma antes del matrimonio o después. Si a usted su sacerdote le dice, no, primero se tiene que confirmar, a obedecer. Pero si su sacerdote le dice, no, cásese, y luego lo confirmamos, parte sin novedad, porque es la autoridad de la Iglesia que el obispo ha puesto para impartir los sacramentos. Ahora vamos a pasar al tema entonces del sacramento del matrimonio. No da lo mismo un matrimonio católico que un matrimonio civil o que una unión de hecho. No es lo mismo. No es lo mismo. Es más, lo que le voy a decir puede que le suene contradictorio a lo que dice la Iglesia. Puede ser que le suene, pero yo me voy a explicar. No es lo mismo un matrimonio católico que uno protestante. No es lo mismo. Ahora bien, la Iglesia reconoce algunos matrimonios protestantes, algunos, pero a veces se ha dado la idea de que la Iglesia reconoce todos los matrimonios protestantes, así como reconoce supuestamente todos los bautismos protestantes. ¡Pep! Error. La Iglesia reconoce matrimonios, por ejemplo, de iglesias protestantes antiguas. Es el caso de los ortodoxos, ni hablar. Con los ortodoxos ellos creen que el matrimonio es un sacramento. Ahí ni hablar. Eso es un matrimonio. Ahora bien, con los luteranos, todavía con los luteranos hay matrimonios luteranos que son reconocidos por la Iglesia. Anglicanos, también hay algunos matrimonios anglicanos que pueden ser reconocidos por la Iglesia. ¿De qué depende? Depende que el compromiso que se está haciendo sea indisoluble. Es decir, que cuando usted promete amar y respetar, a estar con la otra persona en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, lo está haciendo hasta que la muerte lo separe. Pero si aquel matrimonio ya lleva una idea de que podría haber divorcio, esos matrimonios no son reconocidos por la Iglesia, porque ya hay una intención de la persona en que podría haber una separación. Y si hay algo que tiene la Iglesia Católica, es que no existe la palabra divorcio. En la Iglesia Católica no se divorcia a nadie, aunque usted me venga a decir que usted conoció a alguien que lo divorciaron. Ahorita lo vamos a explicar. No existe el divorcio católico. La palabra divorcio, yo no sé ni siquiera si está en el Código de Derecho Canónico, en el Código, no sé en cuál, ni en el Catecismo.
no existe el divorcio como tal en la Iglesia Católica. Y hoy nos vamos a enfocar un poco más en ese tema, en lo que es la indisolubilidad matrimonial. Lo voy a repetir por si no la pudo apuntar. Indisolubilidad matrimonial. Es decir, el matrimonio es indisoluble. No hay separación que quede registrada en la Iglesia Católica para un matrimonio efectuado, y pongan atención, de forma válida. Un matrimonio válido, no hay nadie en este mundo que lo pueda romper. Nadie. Primero porque usted hizo una promesa. Y resulta que la promesa no se la hace a la iglesia. La promesa usted no se la hace al obispo, ni se la está haciendo al sacerdote. La promesa usted se la está haciendo a Dios. Recuerdan que habíamos hablado de la alianza. El matrimonio no es un contrato, es una alianza con Dios. Entran dos, pero salen tres. Están totalmente unidos. Quiero mostrarles una estadística que a mí hasta que se me eriza. Resulta que en Europa, hoy día, la tasa de divorcio es de entre el 65 y el 70%. En Europa. En América, que se supone debería ser más conservadora, la tasa es del 50 al 65%. Depende de la región o el país de América en el que usted se encuentre. En Costa Rica, según el registro civil, de enero del 2010 a enero del 2011, la tasa de divorcio se incrementó en un 63%. Estamos hablando de uno de los países más conservadores de la región, Costa Rica. Nuestro amado país, el que hoy quiere aprobar el matrimonio homosexual. Imagínense cómo se va a triplicar esa cifra. Costa Rica en 1980, resulta que había un porcentaje de matrimonios del 77% eran católicos. En 1980, el 77% de los matrimonios eran católicos y solamente el 23% era civil. Veamos qué nos dice hoy día el registro civil. En la actualidad, la cifra se invirtió. Resulta que el 76% de los matrimonios son civiles y el 24% son católicos. Totalmente ha sido invertida la cifra de matrimonios. Ahora, pregúntese usted en 1980 cuántos casos se divorciaban. Menos del 20%. La gran mayoría eran los matrimonios civiles. Lamentablemente en la actualidad, como son más los matrimonios civiles, la tasa de divorcio se incrementó totalmente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un matrimonio católico que un matrimonio civil. Usted puede tener mayor seguridad de que si usted se casa por la Iglesia Católica, tiene mayores probabilidades de que ese matrimonio permanezca. Eso sí, hay una condición, de que ese matrimonio permanezca con Dios. Porque si así usted se case civil o así usted se case por la iglesia, si usted se casa por lucir bonito o se casa para que salgan bonitas las fotos en el templo, de nada valió. Y ahí es donde la iglesia hace un apartado que vamos a ver al final sobre la nulidad matrimonial, es decir, hay matrimonios que no fueron válidos y hay matrimonios que sí fueron válidos y luego se separaron. Existen las dos condiciones: matrimonios sacramentales que luego se separaron. Ahora bien, nosotros como católicos creemos en el matrimonio, número uno, porque así lo estableció Dios. Número dos, porque así lo confirmó nuestro Señor Jesucristo. Y número tres, porque así nos lo enseña la Iglesia Católica.
Desde la Escritura ya se nos habla del matrimonio en el Antiguo Testamento y leemos en la Sagrada Escritura, ya desde el Génesis. De hecho, si usted ve, el matrimonio es tan importante para Dios que de lo primero que habla en el Génesis es de una pareja. Y de lo último que habla la Biblia en el Apocalipsis es de las bodas del Cordero. Toda la Sagrada Escritura nos habla a favor del matrimonio. Vemos en Génesis, capítulo 2, versículo 18, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Palabra de Dios. Yo lo invito para que usted ojalá pueda leer lo que habla la Iglesia Católica sobre el matrimonio en los numerales del 1602 en adelante. Es muy iluminador. Aquí no vamos a tocar todo sobre el matrimonio, pero sí es importante que usted vaya y busque qué enseña la Iglesia Católica. Numeral 1602 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esto yo lo tomo del Catecismo. El Catecismo cita la Sagrada Escritura. Génesis capítulo 2, versículo 18. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Ya desde el principio Dios estaba hablando de la indisolubilidad matrimonial. Ya desde el principio se estaba anunciando que el matrimonio era de un hombre y de una mujer. Ya desde el principio se decía que ese hombre y esa mujer no tenían que divorciarse. Es más, y lo voy a decir así, no tenían que separarse, ni tan siquiera separarse. Ahora vamos a ver otra parte ahí sobre lo que es la separación de un matrimonio, pero Dios lo estableció desde el principio, una sola carne. Y Cristo, citando este mismo texto en Mateo capítulo 19, versículo 6, Mateo 19, 6, dice lo siguiente: de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra de Dios. Lo que Dios ha unido, ni los abogados. Y es que lamentablemente el matrimonio civil tiene la particularidad de que el mismo abogado que a usted lo casó, lo puede divorciar al día siguiente, si usted quiere, y no pasa nada. Y peor aún, la unión de hecho. La unión de hecho, o también, ¿cómo le llaman? Unión libre. Claro que es una unión libre. Es una unión que le da libertad a su pareja a abandonarle cuando le plazca, ¿sí? Porque no hay un compromiso ni civil, ni mucho menos sacramental. Así es que así como yo hoy me uno contigo, mañana me puedo separar. Aquí voy a hacer un apartado. Yo he conocido parejas en unión libre y casados civilmente que viven una vida cristiana mejor que la de muchos matrimonios católicos. No estoy diciendo que aquello esté bien del todo. Está bien que sean buenos cristianos, que busquen a Dios, eso está buenísimo, pero que también busquen el sacramento instituido por Dios. Lo que estoy diciendo es que nosotros como matrimonios católicos deberíamos de dar el ejemplo a los que no son casados por la iglesia. La gente debería de ver en el católico como una esperanza de vida. Es que sí es cierto, los matrimonios católicos son firmes, son realmente creyentes, son gente que se ve el amor y la paz en el matrimonio. Y eso es lo que la gente no ve. ¿Qué es lo que sucede? Que según los números actuales, la tasa de separación, porque no hay divorcio, la tasa de separación en matrimonios católicos es la misma cifra que vimos ahí en los diferentes países. Es decir, que a nivel mundial, hoy día, no es como antes, que nuestros padres, nuestros abuelos se casaban para toda la vida. Hoy día,
más de uno se casa por medio de la Iglesia Católica y 2, 3 años después, 5 o 10 años después, se terminan separando. Y resulta que esa misma cifra del 50% aproximadamente al 55% de los matrimonios católicos se terminan separando. Pero, ahí hay un pero. Normalmente son matrimonios que no practican su fe católica. Fueron a la iglesia solo el día que se iban a casar o el día que se les murió la suegra para celebrar. No, perdón, ¿verdad? Las suegritas, ¿verdad? Pero, sí, solamente van a la iglesia o practican una fe católica de que cuando alguien se muere van a rezar el rosario de ocasión. Pero resulta que con la estadística de los matrimonios casados por la Iglesia Católica y que practican su fe, oiga hermano, la cifra de separación es de tan solo el 2%. ¿Lo oyó bien? De los que practican su fe, que a lo mucho somos el 15 o 20% de todos los católicos a nivel mundial. Pero un católico que practique su fe tiene garantía del 98%, según las estadísticas, de no separarse. Eso es un verdadero milagro. En la sociedad actual es un verdadero milagro. Bueno, nosotros, los que creemos en el matrimonio católico, sabemos que el matrimonio es para siempre, que el matrimonio es indisoluble. Pero resulta que fuera de la Iglesia Católica hay hermanos no católicos que dicen que la Biblia sí aprueba el divorcio, aunque usted no lo crea. Y ellos dicen que usted puede divorciarse en caso de infidelidad. Si su pareja le es infiel, si su esposo o su esposa le es infiel, usted puede pedir carta de divorcio. Y le voy a decir algo más, hermano. En la Iglesia Católica ni ese pretexto es válido. Ni eso aplica para un divorcio, porque no existe el divorcio en la Iglesia Católica. ¿No oyó bien? Así es que piénselo bien si usted se va a casar. Porque si le ha puesto los cuernos como novio o como novia, de fijo que le va a pasar lo mismo en el matrimonio. Y si nunca se los puso como novios y luego se los pone como esposos, qué peligro, porque no hay divorcio. Se lo pongo así: yo prometo, estoy haciendo una promesa ante Dios, no ante los hombres, amarte y respetarte en las buenas y en las buenas y en las buenas, en las buenas y en las malas. Es que después de que me casé se me hizo borracho. En las buenas y en las malas. Lamentablemente está pasando por las malas. Es que luego me puso los cuernos mi mujer. En las buenas y en las malas. Por eso es que hay que pensarlo bien. Viera yo cómo me alegro cuando veo esa cifra de que ahora solamente el 26% de los matrimonios son católicos. Yo digo, qué dicha, qué bueno. No porque esté en contra del matrimonio católico, sino porque al menos ya la gente ha tomado conciencia de que el matrimonio católico no es un juego. Ahí poco a poco van entendiendo y la iglesia les pone más requisitos. Y me encanta ver las parejas que dicen, pero qué montón de trabas le pone la iglesia. Qué rico, qué bueno, ojalá le ponga más. ¿Sabe por qué? Porque así usted no termina casándose, porque si le molesta que le pongan trabas, entonces quiere decir que usted no tiene conciencia clara de lo que es el matrimonio católico. Pero si usted, a pesar de las trabas, insiste e insiste porque sabe que lo importante es el sacramento, quiere decir que usted ya entendió lo que le quería decir la iglesia.
Esto no es un contrato, esto es una alianza, y es una alianza hasta que la muerte los separe. Resulta que un texto bíblico que es utilizado para el divorcio, para hablar del divorcio, es justamente el texto que la Iglesia toma para hablar de la indisolubilidad matrimonial. ¿Cuál es ese texto? Eso lo vamos a leer en Mateo, capítulo 19, versículo 3 al 9. Oiga lo que dice el Señor. El Señor lo están cuestionando sobre el divorcio. Dice así: se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo: el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hasta aquí, Cristo ha dejado claro que no hay divorcio. Pero inmediatamente a Cristo lo cuestionan y le dicen: entonces, ¿por qué Moisés manda una carta de divorcio? Vamos a ver lo que nos dice el Señor. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Seguimos leyendo. Ahora, versículo 11 y 12. Yo les digo, el que se separa de su mujer fuera del caso de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que otro repudió, comete adulterio. Palabra de Dios. Este texto, este último texto, el verso 11 y 12, es tomado por algunos hermanos no católicos y dicen que en caso o fuera del caso de fornicación, entonces sí se permite el divorcio. Mucha atención. Voy a leer el texto nuevamente. Yo les digo, el que se separa de su mujer fuera del caso de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Ellos interpretan lo siguiente: el que se separa de su mujer, excepto el hombre que la mujer le fue infiel, la mujer que fornicó, entonces ahí sí se permite el divorcio. Eso es lo que ellos entienden de este texto. Pero una vez más, el texto, primero que nada, no fue escrito en español, fue escrito en griego. Y de hecho, solo con leer el texto en español se entiende. ¿Por qué? Porque una cosa es la fornicación y otra cosa es el adulterio. En griego la palabra fornicación es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía, porneia, y se refiere a la impureza sexual, es decir, a los fornicarios. Vamos a ver si me entienden. El que se separa de su mujer fuera de los fornicarios, es decir, de los que están en unión libre, en unión de hecho, o los que se han casado civilmente, a esos es a los que se refiere el Señor. Fuera del caso de los fornicarios, si un fornicario se separa de su mujer y se une a otra, no está cometiendo adulterio, está cometiendo fornicación, porque cuando usted no es casado y tiene relaciones con otra persona que no es casada, la Biblia habla de fornicación. Pero si usted es casado, cuando usted le es infiel a su esposo o esposa, lo que comete ya no es fornicación, es
adulterio. Es más, una persona no casada, si se mete con otro casado, ahí sí comete adulterio. Ahí sí es adulterio. Cuando una de las dos personas es casada y tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, a eso la Sagrada Escritura le llama adulterio. Aquí Cristo no está hablando de los casados bajo la ley de Dios, está hablando de los que se han juntado, como decimos, los que se han unido, por ejemplo, una pareja de novios que tiene relaciones sexuales. Si se separa de su novia, aquel se une con otra, no está cometiendo adulterio, o se casa con otra, por ejemplo. Resulta que vivió 2 años con una pareja, se separó, conoció a Dios y se quiso casar bajo el sacramento del matrimonio. En ese momento que se casa, no está cometiendo adulterio con aquella con la que estuvo unida por 2 años, o en unión de hecho por 2 años. Ya ahí no, porque aquello no fue un matrimonio. La Iglesia solamente va a reconocer matrimonio aquel que ha sido celebrado sacramentalmente. Por eso les digo, ortodoxos y unas muy pocas comunidades cristianas, generalmente los matrimonios de otro tipo, ahí no hay un matrimonio válido. Ahora bien, puede que sean cristianos, y yo no digo que no, evangélicos, y que vivan su fe mucho mejor que un católico, ahí sí. Puede que no haya un sacramento de por medio, pero están haciendo de su vida matrimonial algo casi como un sacramento. Entonces, nosotros como católicos lo que debemos de buscar es santificar nuestro matrimonio. Hay otro texto utilizado por nuestros hermanos para referirse al divorcio. ¿Cuál es ese otro texto? Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 15. Primera de Corintios 7:15, dice así: si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso, el esposo o la esposa creyente no está esclavizado, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. Palabra de Dios. Oiga lo que dice. No hay que estar esclavizados, dicen, a un infiel, a un increyente. En la Reina Valera, en la versión Reina Valera, no dice no creyente, sino que dice infiel. Algunos han malinterpretado que la persona infiel fue el que le fue infiel con otra mujer o con otro hombre. Aquí hay que hacer un apartado. Cuando la Biblia habla de infiel, no se refiere a infidelidad por medio de el adulterio. Se refiere a un infiel, es decir, a una persona que no cree en su misma fe. Es decir, en una persona que es atea o que practica otra religión. Esto se aplica mucho en el evangelismo para el católico. Resulta que había un hermano que estaba casado en la iglesia católica con su esposita, su familia, pero se encontró con Cristo en una iglesia pentecostal. Y como él se convirtió, pero su esposa no, y como para ellos nosotros no somos creyentes realmente, entonces dice, bueno, ahora voy a dejar a mi mujer que tiene 40 y me voy a buscar a 2 de 20. No, mentira. No, lo que hacen es esto. Dejan a la esposa porque dicen, es una increyente, ¿verdad? Ella no cree en lo que yo creo y la Escritura me dice que yo no tengo por qué volverme esclavo, no tengo que esclavizarme a esa mujer, y terminan consiguiéndose otra de las mismas feligresas de ahí del culto al que van, y abandonan a su familia, porque para ellos nosotros no somos cristianos. No digo todos, pero sí la mayoría no nos consideran cristianos. Entonces dicen, no, esos son infieles. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente dice el texto? Vamos a ver el versículo 17, porque un texto
fuera de contexto nos lleva a un pretexto. Dice 1 Corintios 7:17. Fuera de este caso, hablando del que no es creyente, fuera de este caso, que cada uno siga en la condición en que lo encontró el Señor. Mucha atención. Fuera de este caso, que cada uno siga en la condición en que lo encontró el Señor, en la situación en que lo puso la llamada de Dios. Esta es la regla que doy en todas las iglesias. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pablo le está hablando a una comunidad que recién se está convirtiendo a Cristo. Y muchos de los que se convertían, ciertamente, uno era pagano y el otro se hacía cristiano. Entonces Pablo es ahí donde le dice, bueno, si la persona con el que usted vive no quiere casarse por la Iglesia Católica, no lo pueden obligar, al recién cristiano no lo pueden obligar. ¿Por qué? Porque el Señor lo encontró en esa situación. Por ejemplo, países como África, alguien que se convierta en este momento a Cristo, pero resulta que su esposo practica otro tipo de creencias religiosas de ese lugar, resulta que a él como tal, o a ella como tal, no lo pueden obligar a casarse porque el otro tampoco quiere casarse. Y aún así puede ser un cristiano y puede recibir los sacramentos. Mucha atención. Puede recibir los sacramentos. ¿Por qué? Porque así lo encontró el Señor en esa situación. Pero entonces Pablo aclara, si aquel hombre o aquella mujer no creyente quiere separarse porque usted se hizo cristiano, entonces ahí sí que se separe, porque no ha habido un sacramento de matrimonio de por medio. No se casaron. Diferente a aquel que se casa en un matrimonio que le llaman mixto, porque ahí se le habla a la otra persona que considere el matrimonio católico. Se le pide que tiene que educar a los hijos como católicos, respetar al católico por su fe, y se le advierte que el matrimonio es indisoluble. Ahí sí. Entonces, hay un matrimonio de por medio. Ya cuando hay un matrimonio católico de por medio, no hay divorcio. Pero en el caso de esta persona que fue encontrada por Dios así, y el que no es creyente, resulta que termina separándose de esa persona, aquel queda libre, porque nunca hubo un matrimonio de por medio. Esa era la comunidad a la que le estaba hablando Pablo en aquel entonces. La situación actual es muy diferente hoy día, pero vean si Pablo realmente está hablando del divorcio. Vamos a ir unos versículos antes, versículo 10 al 11. Vea lo que dice Pablo antes de este texto. En cuanto a los casados, les doy esta orden que no es mía sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido. Si se ha separado de él, que no se vuelva a casar o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. Versículo 11 al 14. A los demás, vean que está hablando primero de los casados. En el versículo 10 está hablando de los que son casados, los que se casaron en la iglesia, que los dos se convirtieron y se casaron en la iglesia. Está hablando en el versículo 10. Versículo 11. A los demás les digo, como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, se casaron civilmente, no sé, pero acepta vivir con él, que no la despida. Oiga, ni siquiera Pablo en este caso pide que haya divorcio o separación. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie. Pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificado
mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Palabra de Dios. Vean que hay dos grupos: los casados por la iglesia y los que han sido casados bajo otra religión o bajo otro, no sé, estatuto civil, digámoslo así. Estos otros son de los que se refiere Pablo, los no creyentes. Es decir, hay un matrimonio de un no creyente y de un creyente, pero eso fue cuando recibieron, antes de ser cristiano, uno de ellos. Por eso continúa el versículo 15. Si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En ese caso, el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. ¿Ven la diferencia? Por eso, cuando usted saca un texto del contexto histórico, lo que termina teniendo es un pretexto. Eso no se aplica hoy día con nosotros. ¿Por qué? Porque en el caso de nosotros hemos sido cristianos desde niños, la gran mayoría. O si alguien se llega a convertir, generalmente es una conversión dentro de la misma iglesia católica o dentro del cristianismo, porque la mayoría somos cristianos. Pero ¿qué pasa si uno de los dos no es cristiano? Y ahorita les voy a dar unos ejemplos. ¿Qué pasa con los que se separan? Hay matrimonios católicos que la iglesia, luego de un análisis profundo del caso, llega y dice: está bien, que se separen. Pero vea las condiciones. Dice el numeral 1649 del Catecismo de la Iglesia Católica: existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar. Oiga bien esta parte. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble. ¿Qué quiere decirnos la Iglesia? Muy sencillo. Hay situaciones difíciles en donde la separación es lo más recomendado. Por ejemplo, si bien es cierto, dijimos que la infidelidad no es aceptable como divorcio, sí podría, no en todos los casos, pero sí podría ser una causal para separarse físicamente. No sacramentalmente, porque el matrimonio es indisoluble. Por ejemplo, una mujer que el marido se le hizo un infiel, anda revolcándose con prostitutas y podría terminar pegándole una enfermedad, lo mejor y lo más recomendable es que la mujer se separe físicamente de aquel hombre para evitar un daño todavía más grave que el moral que de por sí ya le ha hecho. Otro caso, el marido le pega a la mujer. Disculpen, pero hay maridos que si la mujer no se separa, la puede terminar matando. Y de ahí tantos casos que se han salido en las noticias. Ahí hay un caso que la iglesia dice: no, mijita, mejor busque a ver dónde le dan posada, porque si no este hombre la va a terminar matando. Y ahí hasta que intervenga la policía o no sé. Pero hay casos que la iglesia dice: bueno, sí, esta es una situación difícil. Yo una vez les conté que mi familia, todos han sido matrimonios de toda la vida. Gracias a Dios, tanto mis tíos como mis tías. Mis tías le han tenido que aguantar a mis tíos que da miedo. Pero han sido mujeres tan santas,
de tanta oración, de tanto sacrificio por su familia, que al final han logrado que sus maridos se conviertan. Al final no lo han logrado. Pero existe un caso en mi familia de una de mis tías que tuvo que decir no, hasta aquí. Además de borracho y mujeriego, peleonero, y hasta le daba sopa de muñeca. Entonces sí, ella tomó la decisión de separarse, y bien hecho. Yo creo que es el único caso que puedo decirle, de verdad, este caso sí fue bien hecho, pero nunca volvió a unirse a otra pareja. Ahí está la diferencia. Nunca volvió a buscar otra persona, porque de haber buscado otra persona, caería en el caso de adulterio. Porque cualquiera diría, no, pero es que a ella era la que la estaban maltratando, a ella era la que le estaban siendo infiel, o a él, indiferentemente, ¿verdad? También a los hombres nos pegan. No, mentira. Ya, ahora sí me va a pegar, pero por haber dicho eso. No, mentira. No. La mayoría de los casos de abuso físico ha sido a las mujeres, ¿verdad? Por eso yo pongo el caso de las mujeres. Pero también han habido casos de hombres. Y resulta que esa persona se separa, tiene su justificación. Sin embargo, ya tiene que haber un caso extremo, ¿verdad? Tiene que haber una causal verdadera para esa separación física y con guía espiritual. No es que usted llegue y dice, ahora es que yo me separo y ya me da la gana. No. Lo recomendable es que se busque al sacerdote, que se busque consejería, buscar la reconciliación con la pareja. Eso es lo que está invitando la Iglesia en el catecismo. Y si alguna persona se termina separando, entonces ahí sí, la Iglesia dice, bueno, hay que ayudarle a esta persona a vivir su fe en castidad y en santidad para que no caiga en divorcio. Hay otro caso, que es el caso de las personas que se casaron por la Iglesia, pero civilmente el registro civil los deja divorciarse. Y creen que por haberse divorciado por el registro civil, entonces ya se divorció por la Iglesia Católica. Una vez más, error. No existe el divorcio católico. El papel aguanta lo que usted le dé la gana. Ahí usted puede poner lo que quiera, pero ese divorcio civil no anula el matrimonio católico. Quiero que quede claro. Ahora bien, ¿qué pasa con esas parejas? Bueno, número 1, el numeral 1650 del Catecismo nos dice, la Iglesia mantiene, no puede reconocer como válido una nueva unión, si era válida el primer matrimonio. Es decir, si el primer matrimonio fue válido, la Iglesia no puede reconocer un segundo matrimonio, una segunda unión. Pero también aclara la Iglesia en el numeral 1651, respecto a los cristianos que viven en situación especial, o también a veces se le llama irregular, es decir, es una persona que fue casado por la Iglesia, se divorció civilmente y volvió a contraer nupcias, pero civilmente con otra persona. Oiga lo que dice sobre estas parejas. Respecto a los cristianos que viven en situación especial y que con frecuencia conservan la fe y desean educar cristianamente a sus hijos, los sacerdotes y la comunidad deben dar prueba de una atenta solicitud a fin de que aquellos no se consideren como separados de la Iglesia. Mucha atención, los que se han vuelto a casar civilmente, aunque están en una situación irregular, la Iglesia no los reconoce como separados de la Iglesia. Continúa diciendo, de cuya vida pueden y deben participar en cuanto a bautizados. El pecado a usted no le quita el hecho de que usted sea un cristiano, un bautizado. ¿O es que acaso usted deja de ser cristiano cuando peca en cualquier otra situación de pecado? No, lo mismo en este caso. Continúa diciendo, se les exhorta a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa y perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar a sus hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu
y las obras de penitencia para implorar de este modo día a día la gracia de Dios. Es decir, todos somos pecadores y esa es una situación de pecado. Claro, existen pecados que llamamos de escándalo y esta es una de esas situaciones. La iglesia les invita a unirse a la iglesia, a servir por diferentes medios. ¿Para qué? Para que ayuden a la iglesia, pero con una condición: no puede servir públicamente, ¿verdad? Por ejemplo, yo en una situación así no podría estar aquí delante de ustedes, por ejemplo. Ahora, hay muchas otras formas de servir en la Iglesia Católica, no solo públicamente. Ahí es donde, punto y aparte, la Iglesia recomienda cultivar el espíritu, las obras de penitencia, obras sociales. Hay mucho que hacer en la Iglesia y no se deben de considerar como separados. Yo he conocido muchos casos de parejas que están en esta situación y llegan y me dicen: es que yo llego a una comunidad cristiana, a un grupo cristiano, y me rechazan, me sacan de la iglesia cuando se enteran que yo era casado por la iglesia y me casé civilmente con otra persona. La iglesia dice: no, hay que acoger a esas personas con solicitud, es decir, hay que prestarles ayuda. Algunos grupos, como Pastoral Familiar, en ocasiones tiene como una especie de pastoral para parejas en situación especial o situación irregular. Bueno, en esos casos, pues muy bien, porque están recibiendo esas parejas. Voy concluyendo con esto. ¿Qué es la nulidad matrimonial? Nulidad y anular son dos cosas muy diferentes. ¿A qué me refiero? Anular es deshacer algo que ya estaba hecho. Por ejemplo, un matrimonio que se divorcia, se está anulando el matrimonio que se efectuó. En la Iglesia Católica no existe la anulación matrimonial, porque nunca se anula algo que fue efectuado. Si hubo un sacramento, no hay forma de anularlo. Y la nulidad es reconocer algo que no se efectuó. Nulidad es reconocer algo que no se efectuó. La Iglesia no divorcia parejas casadas sacramentalmente. La Iglesia no divorcia parejas casadas sacramentalmente. La Iglesia reconoce como no válido un falso matrimonio, es decir, un matrimonio que se celebró de forma aparente, pero no sacramentalmente. Ahora bien, ¿cuáles casos hay así? Voy a poner algunas causas de nulidad matrimonial. Coacción, cuando la persona ha sido obligada a casarse. Yo conozco un caso de un hermano que me dijo: yo tenía 18 años, dejé embarazada a mi novia y mi suegro me amenazó con un revólver y me dijo: si no se casa con mi hija, lo mato. Aquel matrimonio se celebró por coacción y por lo tanto no fue válido. ¿Tiene lógica, sí o no? ¿Tiene sentido? Obvio, si usted lo están obligando, aquel sí usted lo hizo siendo obligado, de tal forma que ahí no hay matrimonio. Otra causal, por engaño, pero mucha atención, engaño antes de casarse, cuando miente para que la otra persona acepte. Por ejemplo, yo he conocido casos en donde el marido le mintió a la mujer que él era homosexual y se terminó casando con él, o sea, ella se termina dando el sí sin saber que él tenía esa condición y luego lo encuentra en la cama con otro hombre. Aquel matrimonio, posiblemente si aquella mujer se hubiese dado cuenta de su condición, hubiera dicho: no, yo no me caso. Aunque si él le confiesa que él tiene esa tendencia, pero que él ya renunció por completo y que no quiere volver a caer en ese pecado, y ella acepta en esa condición casarse, si aquellos dicen sí, ahí hubo matrimonio y no hay nulidad. Y si después lo encuentra con alguien que, ¿verdad?, con otro hombre, lo siento mucho. Lo mismo ha pasado con casos de lesbianas
Se casan para aparentar que son bien féminas y resulta que terminan dándole la vuelta al hombre con una mujer. Bueno, hay casos de nulidad de este tipo. Hubo una mentira antes de casarse, ¿ok? O existen otras condiciones. Por ejemplo, tenía una querida desde antes de casarse y no le dijo nada y continuó con la querida. Se casaron y continuó con la querida. Ahí ese matrimonio queda nulo, porque para que se case, él tiene que prometer fidelidad. Y si ya iba pensando en no serle fiel, aquel matrimonio queda nulo. Otro caso, procreación. Si uno de los dos o los dos dicen que no quieren tener hijos desde antes de casarse, aquel matrimonio queda nulo. Yo conozco casos en donde la mujer le dijo que sí, vamos, casémonos, seamos felices para siempre. Pero cuando se casa, él quiere tener hijos y ella le dice, no, yo no quiero estropear mi figura. Y ella ya tenía desde antes de casarse planeado nunca tener hijos. Y él quería tener hijos. Ahora, si ellos dos se ponen de acuerdo para no tener hijos desde antes de casarse, tampoco la iglesia los va a casar. Porque le van a preguntar, en la famosa entrevista que se hace o presentación, le van a preguntar que si ellos están dispuestos a tener hijos en el matrimonio. Y si dicen que no, no los casa. La iglesia no los casa. Claro, ese es tema para otro día, pero que claro, levanta controversia. ¿Y por qué no los quiere casar? Porque hay una condición de la iglesia que el matrimonio tiene que ser unitivo y procreativo. Por psique, es decir, por problemas psiquiátricos o psicológicos. Aquí entran un montón, porque la mayoría de personas que se casan no están ni siquiera preparadas para casarse, ni intelectualmente, ni moralmente. Personas que están mal mentalmente hay montones, pero no me refiero solo a locos, no, hay montones de personas que para casarse ya traen un montón de traumas que aquel matrimonio podría quedar en nulidad. Yo conozco casos también. Y para ver si me queda, creo que me queda uno, pero no son los únicos. También existe uno que es muy controversial. Un creyente que se casa sin tener conciencia clara del sacramento. El problema aquí de este último es que es casi imposible de demostrar. Y la iglesia sí que investiga antes de declarar una nulidad. La iglesia se toma su tiempo para no cometer un error. La iglesia le pide a usted pruebas, testigos, que aporte de parte suya todo lo que usted pueda para demostrar que aquel matrimonio fue nulo, que nunca se efectuó realmente un matrimonio. Y yo solamente pongo esos de ejemplo. Pero realmente hay muchísimos casos de nulidad que aquí yo no estoy contemplando. Si usted tiene un caso así, vea, lo más normal es por inmadurez. Eso es lo más normal. La inmadurez llega a ser incapacidad mental. Hay un problema psicológico de madurez. Y muchísimos se han casado así. Porque, es que yo le amo. Y creyeron que el amor era maripositas en el estómago, cuando realmente era una emoción, ¿verdad? Entonces, hay muchos casos. El problema es demostrarlos. ¿Cómo hacer para demostrarlos? Bueno, ya cada persona tiene que ver cómo hace para demostrarlo. Aquí no vamos a dar una cátedra de cómo hacer una nulidad, no. Primero, si usted sabe y tiene conciencia clara que el matrimonio fue válido, lo sentimos, fue válido, punto. Si después de eso usted llega y dice, bueno, no, es que sí hay causantes. Tarda sus añitos, ya no tanto como antes, que decían que eran 8 o 10 años. No, el proceso ha ido mejorando y puede tardar de 2 a 4 años hasta 5 años. Pero si usted no inicia hoy, nunca le va a salir. Bien, ya para terminar, nada más, quiero mostrarles el último tema, el de unción de los enfermos. Este texto no lo habíamos visto. El otro que vamos a ver ya lo habíamos visto en otras lecciones. Marcos 6:7. Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2
dándoles poder sobre los espíritus malos. Versículo 12 al 13. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión, expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite. ¿Que dónde está la unción de los enfermos? Marcos 6, versículo 13. Ya desde que Cristo envía a sanar enfermos, lo hacían con la unción de los enfermos, ungiéndolos con aceite. Y por supuesto está el otro texto bíblico, que es Santiago 5, 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oraciones. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Palabra de Dios. Este último texto lo dejé aquí solo por una razón, porque es evidencia clara que solo los sacerdotes, los presbíteros, los obispos y en algunos casos los diáconos son los que pueden impartir los sacramentos. Nosotros tenemos que recurrir a nuestros sacerdotes.